situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes. Dice, el contingente español llegó a contar con un máximo de 1.100 militares. Dice, se mantiene desde 2012 con entre 600 y 700. Dice, a día de hoy hay alrededor de 650 militares desplegados. Dice, desde el inicio de la misión han fallecido en Líbano 15 militares españoles. El último fue un cabo, si no recuerdo, que lo eliminaron. Un artillero israelí, según tengo entendido, básicamente lo eliminó. Es decir, que quienes han podido ver el vídeo, que eso está grabado, parece ser que fueron horquillando el blanco, la garita en la que él estaba, hasta que dieron a la garita. Hombre, no está claro si sabían que había alguien o no, porque el resto de los compañeros del cabo estaba abajo, pero que tiraron a dar, sí, eso está comprobado. Y luego también en su momento el mayor incidente fue este en el que Hezbollah, porque España, yo no sé si tuvo ahí un momento con un mando un poco más agresivo y tal, y estuvo haciendo acciones para desarmar un poco la zona y para cumplir la resolución, ¿no? Hezbollah, en cuanto vio que pues las fuerzas españolas estaban empezando ya a molestarles un poco, pusieron un coche bomba y mataron a varios paracaidistas españoles. Creo recordar que fue junto a un BMR, ¿no? Entonces son los dos casos que yo conozco más significativos y por tanto nos demuestran pues que hay un cierto riesgo, ¿no? Entonces ahí la idea cuál es, bueno, en teoría tendrían que estar ahí para evitar que Hezbollah se despliegue en esa zona, que de alguna manera se mantenga en manos del ejército libanés y punto. El problema es que eso no es realista porque Hezbollah tiene más fuerza prácticamente que el ejército libanés. Total que al final, ¿cuál es la misión que efectúan nuestras tropas allí? Pues básicamente, digamos que si se encuentra armamento, nuevamente de Hezbollah, pues se informa al ejército libanés para que el ejército libanés disponga del mismo. Claro, muchas veces, pues, según cómo se gestione, pues los de Hezbollah se escapan o tal. Y luego, pues es una misión de garitas, de patrullas, es decir, de irse metiendo por ahí y de ir observando, comprobar que no te han colocado minas en esa zona, que no hay caches de armas escondidos en esa zona, y observar a las partes y grabar cualquier acción que viole la resolución, que hoy día son muchísimas, obviamente. A partir de ahí elaborar una serie de informes pues, que permitan dilucidar quién está atacando, con qué intensidad y todo eso. Ahora bien, la resolución obviamente implementarse nunca se ha implementado realmente porque es que no hay manera de hacerlo sin enfrentarse y sin entrar en guerra con uno de los actores. Y bueno, pues el espíritu de las misiones de Naciones Unidas no es hacer de parte en el conflicto bélico, sino de intentar desinflamarlo. Por tanto, al final, ¿todo esto para qué ha servido? Bueno, podemos decir que ha servido un poco para la minoría cristiana, que le ha venido un poco bien. Y podemos decir que sí tiene, contrario a lo que se dice, tiene un cierto papel de desinflamación. Es decir, que probablemente si no estuviera Naciones Unidas, no estuviera la misión UNIFIL, probablemente los combates serían aún más encarnizados. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe, en las circunstancias actuales, yo entiendo que, aunque a veces suceda, pues al final es raro que Hezbollah ponga un lanzacohetes al lado de una posición española o de la ONU, quiero decir en general. Y es raro que lo hagan los israelíes, que a veces también pasa, ¿no? Pero imaginemos si no estuvieran esas tropas de UNIFIL, ¿no? Dominando determinados sectores, determinadas cotas y todo eso. Pues hombre, las usarían los bandos, desplegarían probablemente más armas. Es decir, que yo creo que sí que podemos decir que, o sea, si nos imaginamos el Líbano sin UNIFIL, probablemente la guerra no es evitable, pero seguramente tendría aún una gravedad y un grado de ensañamiento y de animosidad un pelín superior. O al menos yo lo interpreto así, ¿no? Hasta donde yo sé fue con Zapatero, con quien a partir de 2009 se aumenta la implicación española en el conflicto, especialmente para congraciarse con el presidente entrante de Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Y a partir de ahí, yo no sé si hay una visión estratégica de por qué realmente debemos estar allí, ¿no? De todas maneras, este hombre, Alberto Bueno, que ya sabéis, le hemos tenido varias veces en el canal, es un académico pues muy reputado en materia de defensa, que tiene unos conocimientos muy importantes en materia de relaciones cívico-militares. Pues recientemente en fin, ha publicado un interesante artículo justamente en Agenda Pública, ¿no? Que es este de aquí. Abordando este tema que yo creo que debería ser, es decir, si en España nos tomáramos un poco en serio a nuestras fuerzas armadas y todo eso, pues hombre, habría un debate sobre ¿debemos estar ahí, sí o no?
qué rol estamos cumpliendo, qué objetivos estamos cumpliendo y qué herramientas de política exterior nos permite el estar ahí. Es decir, qué elementos de prestigio, qué elementos de presión nos ofrece sobre Palestina, sobre Israel. Eso es un poquito para mí, al menos cada uno lo ve de una manera. Para mí serían las claves, ¿no? Porque al final estamos exponiendo las vidas de nuestros soldados, estamos haciendo un gasto, ¿no?, de la tesorería de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, para cubrir las necesidades de esta misión. Y la pregunta es, ¿qué obtenemos a cambio? Porque, por ejemplo, yo entiendo que Marruecos ofrezca a sus tropas para abundantes misiones de Naciones Unidas en África, de cara a obtener pues, unas buenas relaciones con esta organización internacional e ir asfaltando esa posibilidad de que algún día haya un reconocimiento generalizado a que el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, ¿no? Entonces yo eso lo entiendo. Pero en el caso de España, ¿cuál es el punto de tener tropas ahí? O por ejemplo los franceses, yo tengo entendido que los franceses llevan sus empresas ahí y sus empresas están realizando actividades de infraestructuras, construcción de infraestructuras, asfalto de carreteras, todo eso dentro del Líbano a cambio de dinero. Es decir, detrás del ejército francés en Líbano van las empresas francesas al Líbano. Entonces esto, pues dentro de lo que cabe, aunque solo sea por eso, enjuagarías una parte del presupuesto. Para ir a Francia también es una cuestión de prestigio, es una cuestión de mantener influencia en una antigua colonia. De hecho, Francia de alguna manera siempre está por ahí un poco presente. Pero para España, ¿qué supone para España? Bueno, el artículo de Alberto Bueno es interesante, ¿no? Y si no lo he interpretado mal, lo que viene a apuntar es que se ha producido un cierto fallo de las instituciones internacionales, es decir, fundamentalmente que la ONU, bueno, casi se puede decir la Unión Europea, que Estados Unidos pues no han tenido, digamos, una implicación muy elevada y no ha permitido eso, digamos, desinflamar el conflicto, básicamente. Entonces, en contraposición a todo esto, por ejemplo, vamos a ver, dice, ya arrastrada desde Gaza, la guerra expone de manera cruda las debilidades de terceros actores. Dice Estados Unidos, que no ha sabido o querido frenar las ambiciones israelíes, y noviembre está llegando. La de los gobiernos del mundo árabe, seguramente mucho más distantes de sus sociedades de lo que reconocen en público. La de Naciones Unidas, la enésima frustración que desnuda la pretensión de un orden basado en reglas. Dice, es la inoperancia de la Unión Europea, culpa absoluta de sus Estados miembros. Las divisiones son profundas y las diferencias con la guerra de Ucrania muchas. Es, por tanto, la inefectividad para aplicar cualquier tipo de sanción, más allá de movimientos políticos más o menos simbólicos potentes. Se arguye la pérdida de legitimidad democrática, aunque más bien parecieran estas ilusiones liberales de unas autocracias, de ese llamado ahora sur global, que nunca creyeron en fortaleza moral alguna. Dice, los otros impactos dependen de diversas incertidumbres críticas. Entonces apunta, todos ellos los sufriría España en mayor o menor medida, pensando sobre todo en el asunto de las infraestructuras petrolíferas, ¿vale? Que esto es al final lo clave. Es decir, que o sea, el argumento tal y como yo lo interpreto, lo que te viene a decir es eso, que al final hay una serie de intereses estratégicos para España, sobre todo en evitar una escalada, como lo hay para otros países europeos, y que en realidad debemos intentar tener un papel más ambicioso. Lo que, tal y como interpreto yo, defendería a Alberto es que mantengamos el despliegue y quizás que tengamos como una actitud político-diplomática más activa, con un plan más concreto, buscando quizás, o quizás yo estoy añadiendo, ¿no?, más de lo que él dice o complementando lo que él dice, ¿no?, pero teniendo un plan para actuar allí y para ganar influencia. Desde luego en el interés de España está que no haya una crisis petrolífera, eso por descontado. Todo lo que tenga que ver con energía más cara aún en Europa, no, por favor. Entonces, el rol, entiendo yo, y ahí están los acuerdos de Madrid y todo eso, que puede jugar España es el de mediador. Es decir, España ha tenido históricamente cierta tradición como mediador entre los árabes y los israelíes, un rol en el que jugaba un papel muy importante la monarquía, que probablemente ya no tiene las relaciones que tenía en el pasado, y quizás habría que plantearse el utilizar esta misión en Líbano como palanca de presión para obtener eso. ¿Por qué? Porque, bueno, quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces, quien está en medio, quien hace las veces de intermediario, quien es el lugar de interlocución, pues siempre obtiene cosas de alguna manera. Entonces, quizás
el no mantener esa misión como una cosa ahí en el vacío que hay que hacer por una cuestión moral o por una cuestión de inercia de, oye, ya estamos en la misión, pues seguimos, o por lo que fuere, ¿no? Sino por el decir, mira, esto me puede servir para presionar un poco a las partes, para hacer de un intermediario que funcione un poco bien. Hombre, esa es una opción yo creo bastante interesante y al final hace falta una interlocución. ¿Qué pasa? Que yo creo que España se ha posicionado bastante. Entonces, claro, igual ya a estas alturas no sé si hay margen de maniobra político con respecto a Israel, ¿no? Pero bueno, desde luego es algo que es para plantearse, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que al final se está poniendo en juego la vida de nuestros soldados, nuestro dinero y por tanto eso debe conducir a objetivos que tengan que ver con mejorar pues el interés nacional, el bienestar de nuestro país, la seguridad de nuestro país, el poder, si se quiere, en resumen, de nuestro país, ¿no? Así que bueno, al menos yo lo veo así. Y bueno, en todo caso os recomendaría leer el artículo de Alberto Bueno, que es muy interesante. Bueno, de hecho aquí, bueno, pues añade, dice todo esto, dice, pero la realidad es que España tiene un perfil muy destacado, junto con italianos, a cargo del cuartel occidental y con la presencia de casi una cincuentena de países, cumpliendo con un mandato de Naciones Unidas. Frente a sentencias políticas inaplicables, sea este seguramente la aportación más tangible que pueda hacerse. Por ello, frente a las voces que reclaman el fin de UNIFIL, España debe encabezar la respuesta a la asistencia a la población y al Estado libanés. Esto es lo más potente que dicen, ¿no? Al final. Pero yo creo que habría que enfocarlo más por el tema. O sea, complementándolo con eso, pero. Ah, bueno, os dejo aquí. Este es el enlace, os lo mando por si alguien quiere leerlo. Um, si las tropas españolas son atacadas, ¿hasta qué punto pueden o tienen para defenderse en el Líbano? A ver, depende quién les ataque y con qué. Si la Fuerza Aérea Israelí se empeña en destruirlo, pues no hay nada que hacer. Si te atacan cuatro tíos con fusiles, te defiendes. Si son misiles antitanque, ya eso es un problema, ¿no? Bueno. Um, se- Yago, perdona, pero Israel podría decir que también la inoperancia de UNIFIL ha favorecido los ataques hacia su país. Bueno, yo no creo que puedan decir eso, porque si no estuviera UNIFIL, desde luego más ataques, bueno, menos ataques no habría. En todo caso, habría más ataques aún. Porque dentro de lo que cabe UNIFIL, al final, es verdad que los de Hezbollah a veces se aproximan a posiciones de Naciones Unidas para disparar y tal. No siempre lo hacen. Y los de Hezbollah saben que si se aproximan mucho y tal, también corren sus riesgos de que salgan los de la base y les quiten un lanzacohetes, cosas de esas. Que no hay muchas informaciones, pero yo imagino que con la cantidad de fuerzas de Hezbollah que hay por la zona y tal, tiene que haber incidentes de ese tipo. No sé si con mucha frecuencia, pero de vez en cuando eso tiene que pasar. Entonces, bueno, UNIFIL no es ideal, no ha permitido desmilitarizar el Líbano, pero ¿qué lo hubiera permitido? Es que no hay. ¿Qué quieren? Que. O sea, que no es la IDF, la UNIFIL. Entonces, la IDF, como no es la IDF, no va a desarmar a Hezbollah porque los cascos azules no están para entrar en guerra, básicamente, ¿no? Mm, 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 vale. 12 de octubre. Perdonad que es que cuando me empieza a picar la nariz, yo no sé, y a veces me pica más o menos, me lloran un poco los ojos. Perdonad. Yo sí creo que desinflaman un poco la situación, que sería un peor si no estuvieran, ¿eh? Sinceramente. Obviamente no es un cambio radical. Pues, a Israel no le iban a llover menos cohetes porque esté ahí UNIFIL. Eso está claro. Me preguntéis por lo del 12 de octubre. Uf, hombre, es un tema interesante. Mm, venga, me voy a mojar. Os voy a dar mi opinión sobre la conquista de América, ¿no? A mí desde niño me encantaba leer sobre la conquista de América.
ataque de Hezbollah a una base israelí 70 70 heridos. Cuidado que eso suena a propaganda. Voy a buscarlo, vamos a ver. Me suena muy raro eso, pero bueno. ¿De dónde saco esa noticia? No veo nada, ¿eh? Con todo mi respeto, 70 heridos. No te metas por lo del 12 de octubre. Sí, no os preocupéis, yo me meto. Un poquito, nada más. Bueno, a mí me encantaba de crío. Y mi abuelo tenía ahí libros de mi tatarabuelo, a su vez. De estos muy antiguos, que contaban un poco pues toda la historia de la conquista. Es decir, a mí era un tema que me apasionaba, me parecía muy bonito de leer, ¿no? Porque al final yo creo que no ha habido un fenómeno así en la historia. O sea, eso de que... Porque pocas veces en la historia se puede focalizar todo en una persona como sucede con la conquista de América, ¿no? Es decir, un grupo tan pequeño de personas que de verdad son los primeros, quizás no técnicamente, pero a efectos prácticos de llevar, de que confluyan dos civilizaciones. Es la primera vez que sucede en la historia. Y dos civilizaciones medianamente desarrolladas de la manera en la que coinciden con toda la gesta del viaje y tal, pues tiene unos... Joder, unos tintes románticos casi de gesta, ¿no? Heroica.